La doctrina secreta comienza con, bueno, saben el título, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Para mí es un placer hablar de teosofía y me dieron el placer de la vida, de estar con ustedes. No, por enseñar. Y tengo mi volumen 2 ilustrado en la casa. Bonito, ¿verdad? Porque aquí esto es una enciclopedia de ilustraciones en palabras. Lo interesante, y esto es lo que quería, a ver en qué página está aquí. Lo que quería mostrarles es que ese orden, la evolución del simbolismo en su orden aproximado, dice ella, termina en el capítulo 15 con la descripción del simbolismo de Kuan Yin y Kuan Shai Yin, que es como la estancia número 6, ¿verdad? Hasta ahí llegó el simbolismo. Interesante, ¿verdad? Quería mostrarle eso. Y bueno, estudienlo detalladamente. Hay ideas muy buenas que ayudan, como la deidad oculta, sus símbolos, el cosmos, lo que es el akasha, etcétera, etcétera. Las 7 creaciones y es muy bella, muy bella. La tercera parte habíamos hablado que es sobre la ciencia oculta, la ciencia, ¿verdad? Sobre la cosmogénesis. Y por supuesto que hay que estudiárselo y ilustrarlo, verlo, etcétera. Hay un temita que se los recomiendo al que le guste ciencia y al que no, pues también se los recomiendo, porque es muy bueno. Y es la que habla sobre la fuerza futura. Aquí está en la sección 9.251 y la llama la fuerza futura. Ahí van a ver 2 cosas. Primero, la fuerza futura, que es una fuerza como etérica, poder ir al siguiente plano, traerlo, canalizarlo, etc. Después nos da un ejemplo que ilustra cómo actúa la fraternidad. Y es el ejemplo de un señor en Estados Unidos, John Keely, inventó, y vamos a comenzar con la palabra inventó porque él era un inventor, ¿verdad? Inventó una máquina que él la vio, ¿verdad? Y en la cual pudo canalizar las energías, las fuerzas etéricas. Increíble, ¿verdad? A mí, imagínense ustedes, canalicen una fuerza etérica. Y descubrió el poder de esa fuerza. Entonces dijo, yo soy un inventor y voy a hacer un motor etérico. Fabuloso, ¿eh? Un motor etérico. Y fundó una compañía, Kelly Motor Company. Kelly Motor Company necesitaba que la ayuden financieramente. Yo sé la parte de la mente. Finalmente. Ese es un truco. Finalmente. Todo el mundo, ustedes ya saben cómo agregarlo del medio, ¿verdad? Los principios del medio. Y conoció a una señora que era teósofa, millonaria, Filadelfia, y ella comenzó a darle dinero y a promoverlo. Le preguntó a Blavatsky y Blavatsky dijo, wow, oh my God, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Eso fue tan fenomenal lo que él hizo que Wall Street, la bolsa de valores, reunió $500 millones en el 1870 y algo. ¿Se imaginan eso, verdad? 500 millones de dólares. Una máquina que no necesita combustible. Cuando ahí había que echarle carbón. ¿Cómo le dicen eso? Carbón, coal. Eso mismo. Entonces, sin etérico. El problema está que él dijo que con esa máquina él la puede reducir a más pequeña con el tiempo, etcétera, y él trabajó en eso. Él puede destruir un país, puede destruir un ejército, puede destruir la tierra. ¡Wow! ¡Qué peligro! No, él dijo eso.
Él quería construir motores para las locomotoras, ayudar a hacer taladros, etc. Entonces nos cuenta Blavatsky y se metió en un lío por esto. Porque te imaginas, tiene todos estos multimillonarios de todo el mundo contribuyendo, comprando shares, stock, acciones, gracias, acciones de esa compañía, $500 millones. Y él dio una demostración y perfecto. Imagínense eso, demostraciones con gente técnica, con gente financiera, ¿verdad? Y todas las demostraciones salían bien. Eso está en la página 251, volumen 2. Y hay muchos libros de él. Esa señora teósofa escribió uno también. Él escribió cómo lo hizo, cómo canalizaba la fuerza etérica. Entonces, pasó lo siguiente. La fraternidad, y eso está aquí, se dio cuenta de que esa fuerza está muy adelantada. Os digo, la canalización, ¿verdad? La técnica, la tecnología de usar esa fuerza etérica está adelantada. Entonces había que... Pero nuestros maestros no son esos que van y matan al que descubre algo, ¿verdad? Y tiene el buen karma, ¿verdad? De haberlo visto y plasmado, ¿verdad? Entonces hicieron lo que yo llamo la bendición de Kili. Eso es privado, personal. Y él lo llamaba la maldición de Kili. y dijeron lo siguiente, esto es lo más bello de la doctrina. Cómo los maestros ejecutan el karma. Y no estoy hablando de Kutumi, quería decir Mahatmas, ¿verdad? Los adeptos de esta fraternidad y cómo actúan. Esto es como una visioncita de cómo actúan. Y esto es lo que declararon. Y causó un desastre, porque Blavatsky lo dijo. ¿Saben cómo era Blavatsky, verdad? Ruso. Entonces dijo lo siguiente: Kili, tú vas a poder funcionar las máquinas, pero más nadie, ¿verdad? Tú eres el único que eres como el switch. ¿Cómo le llaman el switch? Switch. Ok. Tú eres el switch. Cuando tú la aprendas, va a funcionar. Cuando otros la aprendan, no va a trabajar. Esa es la bendición para la humanidad. ¿Vieron? Cuando venían personas a ver la máquina y él estaba ahí, todo trabajaba. Cuando dejaba a sus ingenieros capataces, nada trabajaba. Y lo llamaron fraude. La compañía quebró, hermano. Oh, exactamente. Muy bien. Solo Arturo puede sacarla. Perfecta, ¿verdad? Perfecta. Buena analogía. Muy buena analogía. Y por supuesto él escribió un libro de cómo analizaba y usaba ecuaciones y todo esto. Tesla dijo que no quería saber nada con esto, etcétera, etcétera. Fue un momento muy interesante en la historia de Estados Unidos y de la sociedad teosófica, porque atacaron mucho a Blavatsky, porque ella dijo públicamente y en periódicos y noticias, ¿te imaginas? $500 millones hace más de 150 años más o menos. Algo increíble, ¿verdad? Fue un capítulo muy interesante. Y ven, dan una idea de cómo los maestros trabajan, ¿verdad? O la fraternidad de esos maestros, ¿verdad? Cómo ejecutan la justicia. Lo que dice Platón, capítulo 1 de la República, la manera como nosotros administramos justicia demuestra el estado de conciencia en que estamos. ¿Cuál es el peor de eso? Para mí, no lo dijo Platón, para mí, ojo por ojo, que es la segunda de Platón. Segundo estado, ojo por ojo. Ojo por ojo. Aquí veo que todos tenemos nuestros ojos, no lo aplicamos, me alegra. Y claro, aquí no hemos sacado ojos todavía, por favor, no. Y entonces, ahí parte de la conferencia es mostrar la idea de la justicia en Platón. Porque demuestra nuestra madurez del alma, ¿verdad? Cómo administramos justicia. Ojo por ojo, ¿verdad? Gracias. Yo quisiera, para poder desarrollar el tema
Gracias, estaba velada. Para poder desarrollar el tema de antropogénesis y para aquellos que son nuevos en la sociedad teosófica, y nuevo significa menos de 15 años más o menos, es importante repasar para que tengamos el mismo vocabulario los principios humanos, y me van a perdonar eso, ¿verdad? Porque es algo que es fundamental, básico, todo el mundo lo ha estudiado, a menos que sean nuevecitos, y porque está íntimamente relacionado con la evolución del ser humano. Porque ¿qué es lo que estamos evolucionando? La activación de nuestros principios, ¿verdad? Cómo nos comunicamos con el medio ambiente y con nosotros mismos por dentro, ¿verdad? Y con el universo. Esos son los principios del ser humano. Yo les recomiendo que lean, y espero que esté en español, el artículo que ella publicó que se llama Diálogo entre dos editores. Es un diálogo entre Blavatsky y Mabel Collins. ¿Lo tienen en español? Diálogo entre dos editores. En ese diálogo, que es entre Mabel Collins, la conocen, ¿verdad? Y Blavatsky, Mabel Collins quería entender la diferencia entre los cuerpos y los principios. Porque Blavatsky hablaba de principios y muchas personas hablan de cuerpo y lo mismo que Blavatsky. No voy a entrar en esa discusión, es una tangente muy importante como todo, ¿verdad? Lo que vemos es tan sabroso. Pero el que quiera profundizar en la diferencia entre cuerpo y principio, ahí está perfectamente y se les va a abrir un mundo totalmente fabuloso de la diferencia entre los 7 principios y los 4 cuerpos. ¿Ok? Cada principio no es un cuerpo, sino es un campo de acción donde vamos a tener un órgano, un cuerpo de actuación en ese plano. ¿Lo ven? Y el cuerpo tiene la facilidad, por decirlo así, o la estructura de actuar en ese campo. ¿Verdad? Actuar en ese campo. Bien. Y por supuesto vamos a encontrar diferentes teósofos interpretando esto. De tal manera que tenemos ciertos teósofos que en cada principio es como un cuerpo. Pero Blavatsky hablaba de pocos cuerpos. En general, a ella le gustaba relacionarlos con las ideas del cuerpo físico, cuerpo sutil, cuerpo causal, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces los 7 principios. Como estamos hablando de principios, la evolución del ser humano está basada en evolucionar, en adaptar al medio ambiente, en el progreso de la armonía de los 7 principios, estén en total correspondencia uno con otro. Es importante verlo. Y eso se llama la Constitución Septenaria. ¿Hay alguien que no ha oído nunca el nombre de la Constitución Septenaria? Por favor, una mano, 2 manos, ¿no? ¿Todos la saben? Muy bien, me alegra. No, y yo también creo eso. Nadie en realidad la sabe en su totalidad, ¿verdad? Porque es un misterio también. Pero, como sabemos, son 7, ¿verdad? Y tenemos el cuerpo físico, el cuerpo pránico, el cuerpo astral. Entonces no voy a explicar demasiado esto. El cuerpo, discúlpeme, el principio cámico, ¿verdad? Y después tenemos que esto se llama el cuaternario y la personalidad. Y después tenemos lo que llaman la tríada, ¿verdad? Simbólicamente, donde tenemos el manas, el buddhi y el atma, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok. Si alguien dice no sé, entonces voy en detalle no, ok, gracias. Entonces, en la clave de la teosofía, estos 3 con cama lo llama Blavatsky el alma animal, ¿se acuerdan? Alma animal. Entonces cuando tú le dices, alguien le dice a otra persona, tú eres un animal, lo que le está diciendo que está actuando desde el punto cama. Si alguien dice, yo no soy un animal, no, teosóficamente estás trabajando. ¿Verdad? Y cuando uno está manejando, alguien se le atreve y dice, ¡lemur! Nunca lo han gritado. Dice, yo no soy un lemur. Sí, estás trabajando como un lemur.
Entonces, porque todo lo tenemos dentro de nosotros. Este es el alma humana, y este es el alma divina. El buddhi no es el alma divina. El alma divina son los principios hasta ahí actuando, ¿verdad? Con todos los demás. En sí mismo el buddhi es un principio. Entonces tenemos el alma divina. Yo sé que muchos de ustedes no pueden leer esto y lo estoy escribiendo para mí, ¿verdad? Pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Y esto se le llama, por supuesto, el espíritu y tiene muchos nombres, ¿verdad? El atma. Bien. La función de ellos, por supuesto, es tener en el ser humano una complejidad, que haya comunicación con los planos de la naturaleza y podemos vitalizarnos, aprender, desarrollarnos, ¿verdad? Entre otras cosas. Es importante que tengamos un principio en cada plano porque nos nutrimos en cada plano. Si no tuviéramos un buddhi y un buddhi activo, no podremos ver las ideas de Platón. Y cuando digo las ideas de Platón, estoy diciendo una idea universal, un arquetipo universal, preexistente en la naturaleza, con el plan divino basados en ella. Y nuestro buddhi es la que puede ver esas iluminaciones, esos destellos de perfección. La idea de la justicia, la idea de la verdad, la idea del ser humano, la idea del durazno. ¿A qué le dicen durazno? La idea del durazno, ¿verdad? Etcétera. ¿Bien? El buddhi nos permite eso. Intuir. Entonces, ¿cómo trabaja? Bueno, ve algo bello y lo intuye aquí adentro. Cuando estamos caminando y vemos una flor bella y nos atrapa esa belleza, Platón dice que estamos trabajando en el buddhi y por un segundo, menos o más de un segundo, no tenemos actuando nada de estos principios menores. De debajo del buddhi, el buddhi está iluminado, ¿verdad? ¿Han visto eso? Una nube, un árbol, algo, una belleza. Esa es la idea de la belleza de Platón. Y el alma se llena de esa belleza y ese es el camino del puente. Estamos caminando ese puente que hemos descrito en los últimos 2 días. Atrapados por esa belleza llegamos a la idea de la flor. Cuando despertamos un milisecondo después de eso, llevamos al mana y ya lo entendemos y el kama dice, para la casa. ¿Vieron? Así actuamos nosotros. El animal de nosotros, nuestra alma animal, kama, el deseo, ¿verdad? El deseo mentalizado, porque somos humanos, dice, esa flor es mía. Y mira a ver si nadie lo vio, ¿verdad? Y a la casa, en el florero. Sí, ¿verdad? Sí. Así es la vida. Pero ven cómo actúan. Eso es un ejemplo pequeño, pero la idea del alma divina es muy importante. Cuando podemos meditar es trabajarnos nuestra psicología, entre nuestros pensamientos, ¿verdad? Llegar aquí y ver la maravilla del universo, de ese mundo iluminado y que nos va a iluminar a nosotros. Pues tenemos muchas nubes aquí, ¿verdad? Bien. Entonces dice Platón, cuando llegamos aquí estamos iluminados. Lo bonito de este esquema es que los maestros lo usan para describir muchas cosas. Entre ellas está la vida después de la muerte, ¿verdad? Y sabemos que los maestros nos dicen en una carta, en inglés la estamos ahora estudiando porque cronológicamente es la 68, en español ya no me acuerdo. Está entre la 10 y la 25, una de esas. Y dice lo siguiente, ¿se acuerdan el número de la carta donde hablan cuando uno se muere, taca, taca, taca? ¿No? La gente llora. No, ok. Cuando uno muere, ¿se acuerdan de la historia? Los 3 principios inferiores se mueren. Blavatsky en ese diálogo entre 2 editores nos dice una de las funciones del principio astral se puede proyectar a la muerte cuando el kama, ¿verdad? Cuando hablamos de kama en ese momento es Atma, Buddhi, Manas, Kama. En el momento de la muerte tiene una voluntad intencional de avisarle a alguien. Al hijo, la hija, al padre, la madre, al amigo, lo que sea, ¿verdad? Y en esa
tremenda voluntad aplicada. Al morirse puede proyectar el astral amórficamente, ¿verdad? Y entre más proyección, más realidad tiene ese astral. Y por unos seconds hay una aparición o una visitación. No sé si visitación es español, pero bueno. Y después estos tres desaparecen, ¿verdad? No sé si les ha ocurrido a ustedes una de las bellezas de trabajar en una fábrica con muchas personas, que yo oigo estas historias y yo soy el que me cuentan, ¿verdad? Yo soy la persona que viene y dice, ayer me visitó mi hermana y murió hace 2 días, etc. Entonces yo les explico todo esto. Entonces, cuando uno se muere, estos 3 principios inferiores mueren y queda un nuevo cuaternario, ¿verdad? Que es Kama, Manas, Buddhi, Atma, y hablan de un periodo de una guerra-muerte entre los dos inferiores, los dos superiores. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Más o menos. Y como sabemos que Manas abraza a Kama, y se llama Kama Manas, Manas abraza a Buddhi, y es Buddhi Manas o Manas Buddhi, ¿verdad? El Manas es un principio triple, nos dice Blavatsky, que en el sentido de que abraza a Manas en sí mismo y abraza a Buddhi. De ahí que nos dice Blavatsky que en la tercera raza tenemos 3, en los Lemurias tuvimos 3 etapas, porque el Manas es triple. Es importante ver las correlaciones. Entonces, el Manas siendo triple, en sí misma, recuerden, mirando a Buddhi, abrazando a Kama, ¿verdad? Estoy antropomorfizando Manas, cómo actúa. Entonces hay una guerra a muerte y dependiendo si la persona tiene aspiraciones nobles, si tiene deseos bellísimos, el Buddhi le ganó a Kama, que están peleando, y entonces se forma una trinidad, lo mejor de Manas, o sea, no Manas completo como principio, pero lo mejor de Manas se va con Atma Buddhi a un proceso de gestación que lo llama. Gestación. ¿Con C? Es con T, pero bueno. Ya. Y lo peor de Manas, por decirlo así, con Kama, queda, porque todo esto está en un plano que se llama el Kama Loka. Loka no es en español, ¿verdad? Kama Loka, ¿verdad? La locura del deseo. No me oigas, por favor. La locura del deseo. Queda lo que se llama el cascarón, ¿verdad? O elementario. Cascarón. En inglés, si leen en inglés, se llama shell, cascarón, cáscara, ¿verdad? Y es lo que los espiritistas en sus medios, como digo, en los círculos espiritistas, consultan. Como en la película Ghost. ¿Cómo lo dicen? Ghost. En español es fantasma o ghost. ¿Se acuerdan? Whoopi. Fabuloso, a mí me encanta. ¿La viste la película Ghost? No, perfecto. Una película perfecta. Muy buena, ¿verdad? Hermosa, sí. Y Whoopi era fenomenal. Whoopi era la espiritista, ¿verdad? Y ella era increíble. Ok, Whoopi. Entonces tenemos que en el periodo de gestación, dice Blavatsky que es bien largo, y de ahí es como del gusano a la siguiente, ¿verdad? La mariposa es un periodo donde todo el karma se va a gestar. Es un periodo extraordinario, hay que meditar en lo que pasa en ese momento, porque lo que aparece es nuestro Deva, que va al Devachan. Y toda la parte kármica queda esperándonos, ¿verdad? Todo nuestro kanda, karma, todo eso. Nada malo. ¿Se imagina un proceso en la vida después de la muerte donde hay una separación, lo que queda es la mariposa de nosotros, en el Devachan, lo mejor de nosotros, ¿verdad?
ahí en un mundo fabuloso, mágico, donde todo lo bueno nos va a rodear de lo que hicimos. Todos los pensamientos bellos, etc. Nos dicen los maestros que si una persona en este momento no tiene nada mental que el Buddhi pueda tomar, yo llamo abrazar porque me gusta la analogía, no puede abrazar en el mana, no encuentra nada, ¿verdad? Y dice dos formas, un irremediable, ¿cómo se acuerdan? ¿Se acuerdan? Una mente que no que tenga es viciosa, irremediable, no hay nada, ni una bondad, ¿verdad?, que abrazar, ni un pensamiento bueno, o bestialidad. Y la bestialidad es copular con animales. Cualquiera de estas dos condiciones, deben haber más, ¿verdad? Pero en esa carta nos dicen de esas dos. Que no haya nada reparable o nada, una bondad, nada de eso, o bestialidad. Entonces se cierra el libro de la vida de esa persona. Hasta ahí llegó. ¿Qué pasa? Atma, Buddhi se van y manas, que es el principio con kama que intermedio entre estos dos, el superior y los inferiores, se va, se desprende. Eso es terrible, dice. Se cierra la vida totalmente, nuestro libro. Por favor, no hagan eso. Por lo menos piensen algo bueno, ¿verdad? Algo, por lo menos un pensamiento, que haya alguito ahí, ¿verdad? Bien. Y al final reencarnamos. En las... Tengo una consulta. Sí, por favor. Entonces ahí en Kama Loka, en ese cascarol shell, Ajá. no queda ningún principio. En el Kama Loka, Cuando bueno, no he hecho nada dentro uh-huh. de mí no se ha hecho nada aún por avanzar en el camino de la evolución. Y llega el día en que tiene que deshacerse esta personalidad, obró solo para satisfacer deseos y no hubo ni una chispa en su vida de eso. Entonces Sí. la pregunta es, como usted acaba de decir que los principios se van y queda eso solo. Bueno, No queda principios, entonces ahí estos son principios. Lo que quedan, recuerden que sin el Atma, gracias, sin la mónada, Atma Buddhi, y en el ser humano Atma Buddhi Manas, sin esta parte, Atma Buddhi, no hay creatividad, no hay la peregrinación, no puede haber. Pero sí hay principios. Lo único que están vacíos de la voluntad monádica, del impulso monádico. No estudiamos la evolución triple donde está el impulso monádico necesario, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En la estancia 3 salimos todos corriendo. ¡Ah! Ese es el impulso monádico. A que no, de despertar, a desayunar, ¿verdad? Claro que aquí hay yoga, ¿verdad? Entonces, hace yoga primero. Entonces, eso necesitamos el impulso monádico. No hay que perder de vista esto, ¿verdad? Que es el peregrino, ¿verdad? Y principios son, ¿verdad? Pero sin eso. María Rosa. ¿Qué significa para vos o cómo explicarías el hecho con el que empezaste, la idea con la que empezaste, que es la que todos los principios deben estar en correspondencia? Bien, y esa es la realización interna, ¿verdad? Ahí va, para mí, como yo veo la realización interna, es armonizar todos los principios de tal manera que todos ellos sean la expresión del Atma Buddhi, de la luz de Buddhi, porque ahí lo que Buddhi está relacionado con las ideas del plan divino, nosotros somos una expresión ya mental, ya consciente de ese plan y ayudamos en eso. Somos trabajadores conscientes del plan divino e iluminados como ser humano. Lo que veo entre el alma humana y el alma animal, sí, hay un abismo. Ok, aquí está, ¿verdad? Está lindo. Dicen que ese abismo hay que crear un puente que
en sánscrito se llama Antakarama. Sí. ¿Qué papel juega acá? Okay. Eso es una tangente muy linda para mí en estos momentos. Lo importante, y eso es muy bueno, es muy importante porque la personalidad es desde el alma animal, kama, de deseos, hasta el físico. Y la Trinidad, ¿verdad?, es el ser superior de nosotros. Y ese puente vamos a dibujarlo aquí, ¿verdad? Porque la reencarnación vamos a adquirir un nuevo cuerpo físico, ¿verdad? Y estás hablando del cuello, ¿verdad? Y este es Martín, ¿verdad? Está la parte iluminada de Martín. A veces no la ven, yo sé. Y aquí está el cuaternario. Entonces, se nos dice, y muchos teósofos también les encanta hablar de ese puente. En estos momentos lo que estamos diciendo, que yo llamé a ese puente el abrazo de Manas con Buddhi, con Kama, ¿verdad? Depende de cuánto abrazas, es cuánto miras hacia abajo, el Manas, cuánto miras, cuánto te gusta, cuánto estás atrapado por el yo, mío. Entonces, esto es un símbolo, la Antakarana, ¿verdad? No es que tenemos un puente por aquí, ¿verdad? Eso es un símbolo de un modelo de la Constitución septenaria. Pero la idea es que Kama Manas están abrazados. Si no, no tuviéramos esa creatividad o esa maldad o esa bondad en nuestra acción. Entonces, para mí Antakarana es ese abrazo, ¿verdad? Entonces de ahí puedes, si te gusta la analogía, puedes elaborar qué significa. Mucho abrazo, poco abrazo, el Kama lo tiene bien afirmado a Manas, o lo tiene bien construido, o es un puente larguísimo, un abrazo total. O sea, el puente es otro símbolo, otra analogía de un proceso oculto, un proceso kármico, un proceso natural. Y ahí ves, busca tu propia analogía. Pero sí hay un abrazo, porque dependiendo de ese abrazo, de Manas a Kama, de Manas a Buddhi, y es una palabra que yo uso, en esta segunda muerte, como lo llaman los egipcios. Y entonces en el papiro egipcio de los muertos, el difunto le reza, le ora a Osiris, diciéndole: no me dejes morir por segunda vez. Se cierra la vida. No se cierra la vida. Y entonces Osiris le dice: bueno, tienes que ir a un juicio. Y el juicio es la confesión de 42 no. Moisés tuvo 9 nos, ¿verdad? No hagas. En los egipcios habían 42. La confesión de las 42 negativas. Una mano más y seguimos, por favor. Eso que hablábamos de que Manas abraza Kama, en los niños se observa, por ejemplo, que antes de los 7 años aproximadamente, la voluntad del niño es básicamente el deseo cámico. Entonces es el nene que no quiere compartir el juguete, el que quiere yo, el que eso según HPV se ve también en la gente que se le paraliza por alguna razón el Manas también, llámesele estado de locura o otra psicopatía, en el que se ve que deja de funcionar en cierto sentido la glándula pineal en la forma convencional, y Manas la luz de Manas no pasa por ella. Claro. Interesante. Muy interesante. Hay mucho material, sabemos, ¿verdad? Y este es un estudio que trabajamos en las logias de la constitución humana. Es muy importante en el mundo. Yo creo que esta es una de las misiones de la sociedad. Hay tanto material, ¿verdad? De explicar la armonía, la fraternidad entre todos, ¿verdad? A través de los principios. Es muy importante. Y tenemos una sabiduría divina en lo que pasa después de la muerte, que podemos compartirlo abiertamente, ¿verdad? Y explicar fenómenos que existen, que todos han percibido,
que todos han pasado es muy importante. En la teosofía, el ser humano llega a nuestro planeta, por decirlo así, y lo vamos a ver con los 3 principios superiores, con los 2 principios superiores, 3 principios inferiores, y hay que trabajar en esto y lo vamos a ver en las estancias. ¿Bien? Por eso estamos diciendo. Pero no crean que esto es fácil, y en los apuntes que mandé están las 2 páginas de la clave de la teosofía, donde Blavatsky al final de su vida resume al final la hoja 20-21, y eso es importante porque, y no lo vamos a ver aquí, pero es muy importante para esto porque estas son las palabras que Blavatsky usa, ¿verdad? Aunque aquí están traducidas como yo superior, ego espiritual, ego interno, y aquí están los 7 principios, ¿verdad? La división cuaternaria y tríada, su significado exotérico, explicación. Por favor, estudien bien. Lo que quiero hacer es, por unos minutos, los que tengan esto, es trabajar con la hoja 21 y 22 y ver lo que dice las cartas de los maestros, de los principios, es otro ángulo que también es muy importante para esto. Y yo he visto que no lo trabajan mucho de esta manera, porque es un poco más abstracto, más complicado. En las cartas de los maestros, carta 13, en la estándar, 44 en la cronológica, si la estudian. Yo no sé si en español la tienen cronológicamente, ¿no? Ok, yo se las recomiendo que tengan, como la doctrina, tengan en inglés para poder ir de 1 a 4. Ahora en inglés, porque Joy Mills nos decía, estudienla cronológicamente, es mejor. Y porque les da idea de continuidad del pensamiento de los maestros, ¿verdad? Dime. Bueno, a modo de aviso, Sí. recuerden que existe lo que es la wiki teosófica. ¿La qué? Wiki teosófica. Oh, sí, es verdad. Que Pablo Sender está Claro. coordinando ese trabajo voluntario. Y bueno, en ella de hecho, en la parte en inglés, Discúlpame, están todas las sí. cartas de los Mahatmas ya escritas ahí. O sea, transcritas, porque Okay. están del libro. Y están expuestas en el orden cronológico. Y En también cronológico, ok. y en la versión español también se está trabajando de a poco también para levantar las cartas en el orden cronológico. Gracias. Es importante, yo la trabajaba como la que yo conocía, estoy buscando mi reloj aquí. Yo trabajaba con la versión original en español, que es temática, ¿verdad? 3 temas fundamentales, ¿verdad? De la 9 a la 25, de taca. Y estas son de 9 al 25. Pero en la cronológica la 44, por si acaso. ¿Okay? Dice aquí, los que tienen, en la número 21, y esto fíjense la faceta que usan los maestros para hablar de los principios. Los mundos de los efectos no son locas o lugares, son las sombras del mundo de las causas, sus almas, mundos que, al igual que los hombres, poseen sus 7 principios, que desarrollan y crecen simultáneamente al cuerpo. Analógicamente, el planeta Tierra va a desarrollar sus globos, sus planos, sus principios, y el ser humano se va a ir adaptando a ellos. Es un proceso geológico muy lento, un proceso humano muy lento. ¿Lo ven? Y el uno va con el otro, igual que en la naturaleza. Estamos en ese progreso, la Tierra va en ese progreso. ¿Lo ven? O viceversa. Así, el cuerpo del hombre, cada vez que vean así, esa palabra es así, como así, analogía. Ahí inmediatamente, automáticamente, su mente platónica, teosófica dice, tengo que enlazar esto con mucho. Automáticamente, así, ¿verdad? Similarmente, el cuerpo del hombre está unido y permanece. Si no se nutren de todas las enseñanzas pasadas,
sino se quedan en eso intelectualmente. Así, el cuerpo del hombre está unido y permanece para siempre en el cuerpo de su planeta. Entonces, está diciendo que por lo menos cuando una persona se muere, ¿verdad? El cuerpo del hombre que está unido, que está en este planeta, está unido y permanece para siempre en el cuerpo de su planeta. Interesante ahora que podemos ir a la Luna, aunque no vamos todos los días. Quieren ir a Marte. Si alguien muere en ese planeta, ¿qué significa esto? Interesante una discusión. Eso es una discusión en la sala de comida, ¿verdad? En el comedor, gracias, hermana. Fíjense que dice, el cuerpo del hombre está unido y permanece para siempre en el cuerpo de su planeta. Cuando yo tuve esta discusión, alguien me dijo que, bueno, si estás en la luna, estás en el cuerpo del planeta de la luna. Polvo eres en la tierra, polvo serás en la luna. Entonces no hubo problema. Pero es interesante, son buenas discusiones. Su principio vital, el pránico, y a veces Blavatsky los cambia, ¿verdad? Porque son modelos. El cuerpo, y en la parte esotérica está muy cambiada el cuerpo vital. Su principio vital, y la llama el Jiva Atma, aquello que en fisiología se llama tendencias animales, animal spirit en inglés, ¿verdad? Retorna después de su muerte a su origen. Fíjense cómo lo llaman, el cuerpo pránico. ¿A dónde va? Al Fohat. Energía, actividad. Interesantísimo, ¿verdad? Es la fuente, ¿verdad? Es fácil el cuerpo físico. Polvo fuimos, polvo serás, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mi polvo, no sé si lo ven, era el polvo de Blavatsky. No. Porque todo es un reciclo, ¿verdad? Reciclar. Bueno, ven, el segundo, el cuerpo físico va al cuerpo del planeta, el cuerpo pránico al Fohat. Interesante, ¿verdad? Es una manera diferente de ver esto. Su Linga Sharira, que estamos ahora hablando del astral, ¿verdad? Quedará absorbido en el Akasha. Para estudiar el Akasha, vayan a la doctrina secreta. Hay un tema muy bueno en la parte de simbología, ¿verdad? No lo estudiamos, pero ustedes han estudiado eso. Su Kama Rupa, y Rupa es el cuerpo de Kama, ¿verdad? El Kama Rupa, ¿qué nos dice? Se mezclará de nuevo con el salud, con el Shakti universal, la fuerza, voluntad o energía universal. Mire a dónde pertenece el mundo cámico. Interesante, ¿eh? Y trabajen eso, expandan la visión de los 7 principios, ahora que ven en correlación a los principios de la naturaleza, del planeta, etcétera. Ven a dónde van, porque así les da el origen de ellos. Es una visión diferente, ¿les parece? Entonces, tomen tiempo para estudiar esto. O energía universal, su alma animal, que tomó prestada del aliento de la mente universal, revertirá a los Dhyan-chohan. Fíjense bien, su alma animal, que tomó prestada del aliento de la mente universal, revertirá a los Dhyan-chohan. Piensen lo que significa eso. Su sexto sentido. Fíjense que el alma animal, yo creo que hubo un error ortográfico del Chela que hizo la carta o del que la transcribió, porque Manas en realidad es el alma humana en la clave de la teosofía. Pero la mente vuelve a la mente universal, que recuerden que en las estancias decían, en Pralaya no hay mente universal porque no hay ají que la contengan. Ese es el misterio de la mente Dhyan-chohan con la mente humana. A ver, dime. Sí. Que tomó prestada del aliento de la mente universal, Sí. revertirá los Dhyan-chohans. Sí. Yo veo que el punto y coma separa el Kama-rupa de la idea del alma animal. O sea, yo lo veo, si yo lo escribo esto linealmente como lo hago, como está aquí como debería estar, cada una de estas ideas son de punto y coma, es otra idea.
para mí. Míralo bien, estúdialo bien y por email nos podemos contactar. Pero yo veo que esos son como la fragmentidad, cómo fragmentar este párrafo es a través del punto y coma. Yo veo bien cómo lo escribió la idea. Entonces vamos a volverlo a leer. Estamos de acuerdo el Jiva-Atma, aquello que en la fisiología se llama tendencia animal, retorna después de la muerte a su origen Fohat. El Linga Sharira, el astral, quedará absorbido en el Akasha, punto y coma. Su Kamarupa, ¿verdad? Kamarupa, y está mencionado Kamarupa, se mezclará de nuevo con el Shakti universal, la fuerza voluntad, voluntad, o energía universal, punto y coma. Su alma animal, que tomó prestada del aliento de la mente universal, revertirá a los Dhyan-chohan, punto y coma. Su sexto principio, ahora va al Buddhi. Así lo veo yo, pero hay que... Exactamente, lo veo en lugar de manas, ¿verdad? Y por eso hago la cita de la estancia de Sian, donde recuerden enlacen, donde dice que en Pralaya no hay mente universal porque no están los Dhyan-chohan, lo agi para que la contenga. Entonces, al entender eso, voy a ver que hay relación entre la mente y Dhyan-chohan de una manera uno a uno. Y eso lo vamos a ver en la antropogénesis. ¿Ven la introducción? Aquí al estudiar los principios vemos conexiones. ¿Y de dónde vimos la palabra Shakti o fuerza universal? Cuando estudiamos la estancia 6.1, por el poder, por el Shakti de de Kuan Yin, ¿verdad? Misericordia y conocimiento, el Shakti, el poder. Empiecen a relacionar todo esto. La mente que puede conectar estas ideas. Ustedes terminan la palabra. Es extraordinaria, ¿verdad? Esa mente. Entonces, vean lo que pasa con el sexto principio. Su sexto principio ya atraído o rechazado, fíjense bien, por la matriz del gran principio pasiva o pasivo, debe permanecer en su propia esfera, sea como parte de la materia bruta, sea como una entidad individualizada, para renacer en un mundo superior de las causas. A mí me gusta leer estas cosas raras en inglés, porque fue el original. Pero sí veo que el Buddhi, de alguna manera, tiene que aparecer en el mundo de las causas, porque ahí tenemos la mónada. Al final, el séptimo le hará dejar el Devachan y seguir al nuevo ego a su lugar de renacimiento. Ese es el impulso, para mí, el impulso monádico, de su esencia monádica. Interesante, ¿verdad? Es una visión diferente de los principios de acuerdo a su origen. En la siguiente cita que quiero es el que ya dije, no lo vamos a leer el siguiente. Estas son maneras de trabajarlos, ¿verdad? Les puse el cuadro para que si quieren en las logias, en sus casas, trabajen las ideas, las escriban lo que ellos hacen, ¿verdad? Lo que dice las cartas y sigan su estudio de esos niveles. Son ideas, ¿verdad? La siguiente la vamos a trabajar en la próxima, porque es la relación, es la estancia 4, sloka 17 de la doctrina, de las estancias de antropogénesis. Espero que esta introducción a los principios por lo menos estamos en la misma onda cuando hablemos de esto. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Estamos aquí encarnados, ¿verdad? Ninguno de nosotros estamos desencarnados todavía. Y esto es muy importante. Recuerden que los maestros nos dicen en el momento de la muerte tenemos que hablar en susurros. Eso es muy importante. Eso es algo que hay que repartirlo al mundo.
No estén llorando, gritando, batallando, sino hay que hablar en susurros, porque hay un misterio que está ocurriendo. Hay un misterio que está pasando, ¿verdad? Hay vibraciones que se están reorganizando. Hermano. Tenho uma dúvida. Sí. O Devachan está relacionado a Buddhi. Bueno, está relacionado a Buddhi en el sentido de que Buddhi es uno de los principios que va al Devachan. Y está relacionado al Buddhi en el sentido de que, primero, déjame retomar. En el principio que actuamos es el principio más bajo que tenemos, es el plano o localidad más baja que funcionamos. Cuando estamos viviendo aquí, el principio más bajo actuando el físico, vivimos en un mundo físico. Después de la muerte, al perder estos tres principios, si los mantenemos porque somos adeptos, vampirismo, etcétera, ¿verdad? Que eso está explicado por Blavatsky, es otra cosa. O Nirmanakaya, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero si perdemos estos tres principios menores o bajos y vivimos en esta cuaternario con el más bajo siendo Kama, estamos en el Kama Loka, ¿verdad? El principio más bajo rige en qué mundo de acción estamos, aunque siempre tenemos los otros actuando, ¿verdad? Entonces mantén esa idea, ¿verdad? Entonces, en el principio más bajo que actuamos es en el nivel, ¿verdad?, que estamos actuando. Por ejemplo, una persona con un cuerpo físico, físicamente no puede estar en el mundo búdico, moviéndose físicamente en el Buddhi. ¿Está bien? ¿Verdad? El Buddhi puede, porque vive ahí, por decirlo así. Pero el principio más bajo, el principio rigente del plano de actividad donde estamos. Entonces se nos dice que el cascarón está en el Kama Loka, al igual que después de la muerte, mientras están los cuatro unidos, estamos en el Kama Loka. Un estado, un loka, ¿verdad? Bastante bajo, muy, etcétera, energético. Cuando estamos en el Devachan, la primera pregunta para responder es esa: ¿cuál es el principio más bajo que tenemos? ¿Lo ves la analogía? ¿Cuál es el principio? La respuesta es lo mejor de la mente que nos dicen, manas. Entonces manas es el principio más bajo. Manas no puede estar en un principio átmico, un nivel átmico. Entonces, por supuesto que ya ves que en el Devachan tenemos que tener manas. Y lo llaman el Rupa Loka, ¿verdad? También dicen que la parte átmica de Atma Buddhi Mana está en un nivel más alto, ¿verdad? Todo eso se llama el Devachan porque esto es nuestro Deva, ¿verdad? Por decirlo así. Si queremos antropomorfizar la mónada después de la muerte, en el Devachan, teniendo la experiencia no kármica de ese sueño devachánico que todos nos merecemos aquí porque estamos estudiando esta belleza. Déjame ver la hora para que no se me pase. Habíamos dicho, Esteban, que es de 9 a 45 minutos. ¿Sería hasta cuándo? Sí, ya está. 11 minutos, gracias. Entonces, la respuesta está en esa pregunta. ¿Qué principio más bajo estoy? ¿Bien? Y así está claro. Y lo mismo con las tres vestimentas del Buda. En el principio más bajo, ¿verdad? Depende cuál es, ahí está actuando. Lo más bajo. Hermana, sí. Sí, ese es en la carta de los maestros. Esa línea, la solemna presencia solemne de la muerte en mayúscula, ¿verdad? Que ahí viene con su... Ay, qué palabra tan fea. Bueno, seguimos. Este tema es muy importante, muy teosófico. Tenemos un regalo para el mundo con instrucciones, ¿verdad? Con posibilidades, de iluminar a las personas. ¿Cuál es el proceso? Hay que usarlo en las logias para atraer personas y para ayudar a los que están muriéndose.
escuchan? ¿Mentalmente nos escuchan? ¿Quién? Yo te estoy. Un muerto. En las películas, ¿verdad? No te duermas. Bueno, entonces vamos a hablar de los... Claro, si uno cree que escuchar es a través del oído físico, ¿verdad? Se necesita la conexión del oído a la mente. Si ya no estás trabajando del oído a la mente, al cerebro, quizás físicamente no te escucha, pero tenemos varios principios actuando, ¿verdad? Por eso la gente le lee a los muertos. Hay una vibración, y hay muchas experiencias de eso, depende de los estados. Pero yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí te oyen, pero no sé si, dependiendo del estado en que está, ya después que se está descomponiendo y oliendo feo, yo no te recomiendo que lo leas a nadie, ni hables con nadie. Pero, ¿entiendes? El oído físico es físico, pero hay un oído más allá del físico, ¿verdad? Ahora bien, como les dije, podemos pasarnos todo el fin de semana hablando de y compartiendo lo que cada uno sabe de esto. Sabemos mucho. Lo importante es compartir esto con el mundo, que no lo sabe. Es importante. ¿Qué principio hay cuando estamos en el Devachan que nos obliga a volver, que nos permite volver a la reencarnación? Ok, son dos preguntas. Bueno. Una, los principios, y el segundo es la duración. La duración del Devachan depende del karma, ¿verdad? Del karma bueno, por decirlo así. ¿Qué principio? Por supuesto, siempre que habla, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que nos lleva ese verbo? ¿Qué es lo que siempre es fojático, impulsivo, la mónada, el impulso monádico? Es el peregrino, ¿verdad? Entonces tenemos principios actuando en el Devachan, pero no actuando kármicamente, sino recibiendo, ¿verdad? Son pasivos en ese momento. Y al terminar el cronómetro, ¿verdad? La parte kármica que se merece el Devachan, por decirlo así, entonces el impulso monádico, los eskandas, el karma, todo eso lo va a traer a Martín, en español, Martín. ¿Lo ven? El ser humano. Este es el ser humano abstractamente, teosóficamente. No le pongan redondito aquí, porque es una tríada superior. Bien, continuamos. Esto es un tema fabuloso, hermano. Sí. Estuviste hablando de que no se puede, por decirlo de alguna forma así, subir un principio a otro principio. Ok. La pregunta mía es, yo lo que entiendo es que están los vehículos como principios, sí, y está la conciencia como si fuese una suerte de ascensor subiendo y bajando. Así por lo menos lo visualizo yo. Okay. Es probable que la conciencia, cuando esté posada sobre el alma animal, pueda de alguna forma impresionar a otro principio y de alguna forma así subir esa conciencia. Que lo que sube y baja es la conciencia y no el principio. Ok, ese es el vocabulario semántico, ¿verdad? Yo creo que sí te entendí bien. La conciencia sube y baja, ¿verdad? Un Wagner, sabemos que podría estar en el Buddhi oyendo música arquetípica, por eso, ¿verdad? Sí. Y al minuto siguiente o a la hora siguiente le está gritando al que está trabajando con él e insultando a otras personas, ¿verdad? Claro. Porque si lo llamamos conciencia. Multidimensionales o Perfecto. Principios, digamos. No sé lo que decirlo. no podemos decir, digo yo, ¿verdad? Claro. En vocabulario, es que mi Kamamana fue a visitar al Buda y tuvieron una conversación en el Devachan. Eso es una absurdidad, ¿verdad? Que no podemos visitar al Devachan, el cascarón no puede ir para allá. Son limitaciones, ¿verdad? Y nos decía en líneas generales que si queremos transportarnos en el tiempo, al pasado, al futuro, el físico no puede. Porque el físico está sujeto al tiempo. Lo que puede es otros principios donde no hay tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, uno es clarividente no físicamente,
¿verdad? Tal cual. Recuerden, nunca van a viajar físicamente en el tiempo, aunque uno dice que sí, hay que ser fotones, ¿verdad? Y si tú eres un fotón, no eres Martín, ¿verdad? En fin, esa es mi opinión. Pero hay cada principio, cada plano tiene sus leyes, tiene sus restricciones. Y te hago una su consulta anillo más que no pasa. a título personal, que si querés contestarla ahora o si A no ver. después, es con respecto a las vestiduras. ¿Se puede decir que son los nuevos principios una vez desarrollada la etapa humana? Esto está bien descrito, ¿verdad? Son una reorganización mística de los principios, ¿verdad? Sin contar el físico, ¿verdad? Nirmanakaya, Sambhogakaya. Eso es lo que estás hablando, ¿verdad? Sí. Que están descritos en La Voz del Silencio, etc. Ok. Entonces sabemos que el Nirmanakaya no tiene físico. Entonces una reorganización mística, ya por Dharma, ¿verdad? Del nivel de conciencia del adepto, del adepto, ¿verdad? Sí. Del iniciado. Y hay una reorganización ascendente jerárquica, ¿verdad? Sí. Desde el Nirvana, Sambhogakaya, Dharmakaya, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y es de conciencia, pero es una reorganización de los principios. Y recuerda siempre, hazte la pregunta, siempre todo el mundo, por favor. Si tienen un problema en qué nivel de actuación están, busquen el principio más bajo. ¿Bien? En el plano físico estamos actuando en el plano físico, es el más bajo, ¿verdad? Bien. Y ponemos en trance el plano físico es otra cosa, como los derviches, ¿verdad? El derviche puede... ¿Lo han visto, derviches? Ah, por supuesto. Los que bailan, ¿verdad? No, los que giran, ¿verdad? Tienen esto en trance, entonces actúa en otro, ¿verdad? O nosotros cuando nos inspiramos en el plano búdico. Yes.